Una vez más los invito a subirse al tren de la nostalgia, siendo la próxima parada los años 80. Por aquel entonces los cómics de X-Men estaban siendo un éxito sin precedente, diferenciándose de otras publicaciones de la editorial y principalmente de la distinguida competencia que todavía seguía teniendo fuertes influencias de la Edad de Plata, recurriendo en muchos de los casos, no en todos, a tramas bastante infantiles e inconexas. X-Men, por el contrario, era un drama bastante oscuro, bastante seriado, donde seguíamos a un grupo de marginados enfrentándose como tópico principal a la discriminación. Esto hacía foco especialmente en un grupo de personajes secundarios llamados los Morlocks, cuyo nombre evocaba a una raza proveniente del clásico de la literatura La máquina del tiempo de H.G. Wells, los cuales eran unos seres deformes que vivían en la oscuridad. Acá, en este caso, justamente eran mutantes, que a diferencia de nuestros queridos hombres X que podrían tranquilamente aparecer en cualquier revista de moda, estos padecían las deformidades de poderes que encima muchas veces eran contraproducentes. Por ahí en la misma página de los poderes de Rogue, mostrando una realidad que aparte apelaba también un poco a un aspecto social, el cual es la pobreza, que no se lo suele desarrollar lo suficiente, pero que en el mundo capitalista es algo imposible de evitar. Lamentablemente, donde nos manejamos por un sistema de comercio, hay gente que queda afuera y esas personas existen y sufren. Entonces, en este caso, Claremont hacía una doble vara, un doble juego, mostrando qué pasaba con personas discriminadas desde lo social, tanto por su aspecto como por su economía. Estos personajes siguieron apareciendo en diferentes historias a lo largo de los años. Hay un arco muy importante llamado La Masacre Mutante, donde Siniestro, quien se revelaba en algún punto como el creador de los Morlocks, mandaba a su grupo de mercenarios a acabar con estos, terminando en una cruenta batalla contra los X-Men. Y así es como viajamos a una época por ahí más familiar, en estética por lo menos, a la serie animada de los X-Men que está teniendo su revival por estos días. Y en un arco en concreto, donde el hermano de Coloso y de Illyana Rasputin, sí, los Somers no son la única trinidad de hermanos mutantes, también están los Rasputin, hacía pruebas con estos ya sufridos y deformes mutantes, generando un subgrupo de extremistas conocido como G-Nation. Obviamente, como en cualquier cómic del género, esto derivaba en una confrontación bastante violenta, culminando con el fallecimiento de quien era el personaje más prominente, una bastante deforme mutante conocida como Sarah, Marrow, que tenía un exoesqueleto de huesos, pudiendo sacar además una suerte de cuchillas o garras que en algún punto, no digo que es lo mismo, pero nos recordarían al Wolverine con garras de hueso que cubrí en el video anterior. Se los voy a poner después en los recomendados para que lo miren si no lo vieron, porque todo se encuadra en el margen de la misma época. Concretamente, Marrow después haría un regreso, volvería de la muerte, como muchos otros personajes de los cómics de Marvel. Digamos que para ellos la muerte no es algo permanente. Hay un dicho que por mucho tiempo se repetía, que decía que solamente permanecían muertos el tío Ben, Gwen Stacy y Bucky Barnes. Bucky Barnes ya sabemos que volvió de la mano del Soldado del Invierno. Gwen Stacy, si bien hubo clones, multiverso y todo eso, podríamos afirmar que sigue fallecida. Y bueno, y el tío Ben sí es una constante eterna. Justamente sin el fallecimiento del tío Ben no hay Spider-Man. Funciona de igual manera que los Wayne para Batman. Marrow vuelve de la muerte, o según se nos explica, jamás murió porque en su mutación tenía 2 corazones. Y como justamente la derrotaron apuñalándola estilo Drácula, le quedó intacto el otro. Además de volver a la vida, también sufre un retoque estético, siendo mucho más agraciada. Si bien se le ven esos huesos saliéndole por la piel, ahora más o menos entra dentro de los parámetros estéticos de un personaje principal de estas líneas mutantes, como dije antes, donde la metrosexualidad parece ser un requisito indispensable. Concretamente, Marrow
cobra protagonismo en el arco conocido como Operación Tolerancia Cero, este seguimiento de los hechos ocurridos durante la batalla de Onslaught, donde buena parte de los superhéroes de Nueva York aparentemente mueren, cosa que después resultaría no ser así, lo cual cubriré seguramente en un futuro video dedicado a Héroes Reborn. Y lo que la gente ve por medio de los medios de comunicación es que los mutantes, entre comillas, traicionaron a los demás héroes disparando desde afuera mientras ellos estaban adentro del monstruo. Entonces, como bien ocurre en la vida real también, hay una suerte de brote antimutante que siempre lo terminan pagando los más desfavorecidos. Obviamente el gobierno hace eco de esto y activa el plan Tolerancia Cero, que implicaba la creación de androides, centinelas concretamente, que existían dentro de huéspedes humanos, muchas veces desconociendo que tenían un robot adentro. Bastante ilegal, ¿no? ¿Cómo será la justicia en el universo Marvel que pasan estas cosas y son con total normalidad? Bueno, en ese contexto justamente los X-Men estaban divididos porque una buena parte se la pasaba viajando en el espacio en un arquito no tan importante donde se involucraba el Imperio Shi'ar, y otros tantos quedaban en la Tierra, muchos agarrados desprevenidos por esta situación, y entonces se armaba un extraño grupete de personajes random guiados por Iceman, Cecilia Reyes, que era una doctora mutante que acababa de aparecer en los cómics, y justamente Marrow, quienes ponían fin a esta situación combatiendo contra Bastión, que era el gran jefe de Operación Tolerancia Cero. Después de esto, Marrow queda como parte del grupo central de los X-Men. Por ejemplo, por esa época termina siendo parte del roster del recordadísimo clásico de los videojuegos Marvel vs. Capcom 2. Seguramente el 99.9% de los que estén viendo este video la reconocerán de ahí y no tenían idea de quién corno era. Me alegra poder expandir un poco su conocimiento, contándoles el origen y el trasfondo de Marrow. Y de ahí permanece con el grupo un par de arquitos más. Por ejemplo, en uno que se llama La Búsqueda de Javier. Hasta llegar al clímax en el evento conocido como Los 12 de Apocalipsis. Y donde después, en el siguiente relanzamiento, se abre de los X-Men y no sabemos de ella por un buen tiempo. Reapareciendo periódicamente. Este es uno de esos personajes que no muere. Sabemos que ella sigue viviendo, pero al haber tantos mutantes disponibles y por ahí no siendo la más atractiva de todos, sabemos que cada tanto arma algún grupito de rebeldes, participa en alguna historia, a veces como aliada, a veces como antagonista, pero sin volver a tener nunca más la trascendencia de esos mediados de los 90, donde supo estar compartiendo tapa, como pueden ver ustedes en las imágenes que les comparto, con alguno de los personajes más populares, no solo de los mutantes, sino de la editorial en general. Al día de hoy el personaje sigue existiendo, ha aparecido en algún que otro arquito de Krakoa, que fue de lo último que se publicó de X-Men, donde básicamente cualquier personaje mutante tiene algún tipo de aparición. En un futuro tengo ganas, por ejemplo, de hablarles de Oruga, el cual, si este personaje el 99.9% no sabía de su historia, Oruga directamente no sabe quién corno es, porque desapareció más rápido de los títulos mutantes que un pedo en un tornado. Lo cual está bueno porque nadie está hablando de estas cosas, y ahora que podría llegar a estar sirviendo un revival de toda esta época noventera de los X-Men, está bueno escarbar a ver qué otros personajes había por fuera de los más conocidos. Así que bueno, ahora como siempre me gustaría leer su experiencia con Marrow. ¿La conocían por fuera del Marvel vs. Capcom 2? ¿Leyeron algún cómic donde estaba? ¿Les gustaba? ¿No les gustaba? ¿Qué piensan de sus poderes? ¿Qué piensan de su diseño? Cuéntenme todas las impresiones que tengan del personaje. Y también, si les gustó el video, les recontra agradecería que me dejen un like. Así este video se posiciona mejor en el multiverso que es YouTube y más gente puede subirse a este tren de la nostalgia. Y si da la casualidad de que justo es tu primer video en el canal de Papalopoulos, obviamente te voy a invitar a que te suscribas, así te van llegando más recuerdos como este, además de noticias de cómics, manga, anime, series, películas y videojuegos. Hasta la próxima.